Buenos días, puedes comenzar, Miguel. Hola, Mirla, buenos días, puedes comenzar. Gracias, muy amable Debbie. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Muchas gracias Julio, que hoy nos visita. Héctor Aguilar, muchas gracias de verdad por hacer parte de este grupo. Los receptores privilegiados de sus conocimientos, ¿verdad? Tanto Julio como Héctor nos visitan hoy de una compañía que trae grandes aportes para nosotros. La compañía se llama Scaling Soft y ambos CVs se han compartido a ustedes a través de sus respectivos correos y previo a la apertura de este webinar también se dieron a conocer los CVs resumidos de ambos expositores el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mirla Tubac y actualmente funjo como presidenta del Comité Laboral y de Salud y Seguridad Ocupacional y de verdad me es de mucha satisfacción poder participar con ustedes hoy y poder darle la bienvenida a este webinar que trae como objetivo, ¿verdad?, compartir una serie de herramientas, conocimientos y recomendaciones de cómo poder diseñar una estrategia de talento que pueda permitirles a todos ustedes que os está beneficiando de este webinar de ser parte de un board de directores, de hacerlos a ustedes los candidatos ideales para formar ese board. Así que estoy segura que lo vamos a aprovechar muy bien todos, que hoy estamos conectados. La sesión va a tener dos conferencias. La primera va a estar a cargo de Julio Anleu, ¿verdad? Julio es CEO y experto en estrategia empresarial de Scaling Soft. Julio, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. El escenario es todo tuyo. Bienvenido. Listo, muchas gracias. Mirla, quisiera arrancar con esta conversación hablando del tema. Hoy no vamos a hablar de cómo ser un buen gerente de talento, no. Hoy vamos a hablar de qué es necesario en la estrategia, qué tienes que hacer estratégicamente para ser parte del board de directores. Y quisiera, como este foro es a nivel de Guatemala, quiero mostrar una estadística local en Guatemala, la cual fue realizada, es una encuesta realizada en marzo de 2024, significa el mes pasado, donde se le preguntó a CEOs en Guatemala de empresas medianas, grandes y gigantes, cuál consideraban que era la principal barrera para hacer crecer sus negocios. Habían cuatro opciones. Es la opción de que la principal barrera eran el personal, el talento que tenían. La segunda era la estrategia de empresa que tenían. La tercera es la estrategia de ejecución o qué tan óptima era su ejecución. Y por último, el efectivo que necesitaban para crecer. Si lo ven, según esta estadística, el 34%, la opción más votada por gerentes generales y dueños de empresas en Guatemala, la principal barrera para crecer es que no tienen el talento correcto en sus empresas. Digo esto porque para estar en un board, a quien tenemos que convencer es a esos directores, a esos accionistas, a esos dueños, a ese gerente general, inclusive que pueda abrirte la puerta para ingresar a eso. Y la puerta existe, el camino existe en Guatemala, la preocupación existe. ¿Por qué no se logra entonces? Porque hoy, digamos, en Guatemala, menos de un 15% de los directores de talento humano están en el board. Menos de un 15%. Pero la necesidad existe. Los gerentes, los accionistas, los dueños lo ven. ¿Por qué no está entonces, si es su principal preocupación, una persona con esta especialidad en el board? Y eso me lleva a la primera pregunta, y es, ¿cómo conseguir la medalla que nos lleve al board? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos ganamos
¿Cómo nos ganamos esa medalla? ¿Qué nos abre la puerta? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy vamos a examinar esto de diferentes puntos de vista. Te recomendaría que tú vayas pensando, tomando notas, descifrando cuál es tu propio camino para llegar al board. Hoy quisiera empezar, digamos, con el primer factor. Y el primer factor es el poder entender para qué existe la gerencia de talento humano. ¿Cuál es el propósito de esta posición? Y dependiendo de cómo tú lo traduzcas, lo que tú consideres que sea el propósito, es el primer factor que te hace, pues, estar en un board o no. Es el primer problema que vemos. Tengo que decir que cuando le preguntamos a las juntas directivas, a los gerentes generales o CEOs, si tienen un buen gerente de talento humano, nos dicen sí, operativo, no estratégico. El primer factor que ellos mencionan de por qué no están en el board está relacionado con esto. No sé si es posible, pero me gustaría que la audiencia nos escriba o pida el micrófono y nos hable de cuál creen que es el propósito, sin juzgar, solamente para empezar a colaborar juntos a tratar de descifrar cuál es tu camino para llegar al board. Voy a dar unos segundos si alguien quiere tomar el micrófono o escribir algo. ¿Cuál es el propósito? Ahí arranca todo. El para qué existe mi puesto dentro de la organización. Voy a dar un par de segundos más y si no, pues desato el nudo sin que hayan eh, eh, alguna conversación o propuesta. Entiendo que a veces da un poco de miedito participar en este tipo de preguntas, pero bueno, igual, si adelante quieres ponerlo aunque sea por el chat, lo puedes hacer y con gusto lo leemos y comentamos. Miren, cuando hablamos con las juntas directivas y CEOs, si mira, ¿qué esperas de un gerente de talento humano para que pueda estar en el board? Y la respuesta, a veces con diferentes palabras, sin embargo sinónimos, llega a esto y lo quiero parafrasear. Y es mantener a las personas correctas en el puesto correcto, con el desempeño correcto. Desde el punto de vista de para qué existe tu posición. Para que esté en el board, el propósito tiene que estar alrededor de eso. No hablan de pagar correctamente la planilla. No hablan de tener toda la parte legal. Eso hay que hacerlo. Es correcto, se tiene que hacer. Pero, ¿cuál es ese papel estratégico? Y imagínatelo, comparémoslo con el gerente de finanzas. ¿Cuál es por qué el gerente financiero normalmente está en el board? ¿Por, ¿por qué? ¿Por pagar las facturas? ¿Por ver los cobros? ¿Por qué crees? ¿Cuál es el propósito del financiero? ¿Será que está en el board por la parte operativa o por la parte estratégica de su posición? Primero, en tu checklist te pediría que revises hoy tu propósito. Eso significa también cómo estás actuando, únicamente enfocado a la parte operativa o a la estratégica. Y eso es el segundo factor. ¿Y qué genera valor en el board? ¿La parte operativa o la parte estratégica? ¿Qué crees que lleva a las personas que están ahí sentadas en un board? ¿Qué los lleva ahí?
el componente operativo del puesto o el componente estratégico del puesto. En los boards, ¿sobre qué se conversa? ¿Sobre qué se debate? ¿Sobre qué decisiones se toman? ¿Se debate sobre las decisiones operativas o sobre las decisiones estratégicas? Y te pediría que, si lo pienses o lo escribas, ¿qué porcentaje de tu tiempo hoy en día dedicas a la parte operativa y a la parte estratégica? ¿Qué porcentaje? Mira, y tengo que decir que en todas las empresas hay tres papeles: los papeles estratégicos, los papeles tácticos y los papeles operativos. Y digo papeles porque normalmente hay personas que tienen los tres, juegan un papel estratégico, operativo y táctico. Tengo que decir que entre más arriba estés en tu posición, el porcentaje de tiempo asignado a la parte estratégica tiene que ser mucho mayor. Si estás en la parte media o mandos medios, probablemente estés ocupando mucho tiempo temas tácticos y operativos. Y si estás en un tema netamente operativa, probablemente sea nulo o muy poco la parte estratégica y táctica y mucho de tu tiempo en la parte operativa. Independientemente de en qué lo estás hoy asignando, ¿cómo debería de ser para que estés en el board? Lo que genera valor en los boards es el componente estratégico. Es el tiempo que estás dedicando a la parte estratégica. Eso te lleva a tener esa conversación. Eso lleva al board a decir, necesito una persona aquí. La necesidad ya la tienes. La vimos en las encuestas. Entonces, lo que necesitamos es tener a la persona estratégica que aporte valor en eso, en el board. Y quiero explicar un poco esto de tener a las personas correctas en el puesto correcto, con el desempeño correcto. Y normalmente cuando digo esto, se tiende a imaginar cosas y aterrizar en cosas que tal vez no es lo que estoy tratando de decir, y por eso quiero explicar un poco esto. Y esto es una forma simple, práctica, de evaluar si tú tienes hoy a las personas correctas, si estás manteniendo a las personas correctas en el puesto correcto, con el desempeño correcto. Y te voy a hablar de 4 cuadrantes. La línea que es un azul o el azul más oscuro, esto es el desempeño. Aquí vamos a evaluar desempeño. Es una forma práctica de hacerlo. En este punto medio, podemos decir que de este punto a la derecha, consideramos que van a estar las personas que tienen un alto desempeño o súper alto desempeño. De este punto hacia la izquierda, vamos a tener a las personas de mediano o bajo desempeño. Cuando digo desempeño, hablo de KPIs. Cuando digo KPIs, son resultados numéricos. Los resultados no numéricos como soft skills y otras cosas es el componente vertical. Pero resultados numéricos es este componente, es esta línea azul. La línea celeste o light blue, tengo que decir que esta es la parte de soft skills. Y lo que medimos aquí es cuán alineado está el colaborador, está la persona hacia la empresa. Y cuando digo alineación, esto se puede traducir a la actitud que tienes a la empresa. Si es una buena o una mala actitud. ¿Qué tan alineado están los valores de la empresa? ¿Qué tan alineado está hacia la cultura de la empresa en general? Esto nos conlleva dividir esto en 4 cuadrantes. Los jugadores A, los B, los C y los D. Los As, si lo ven, son las personas de alto desempeño y alta alineación. Los Bs son las personas de mediano o bajo desempeño con alta alineación. Los Cs son las personas de mediano o bajo desempeño con baja alineación. Y los Ds son las personas de
alto desempeño con baja alineación. Estos 4 cuadrantes, ¿qué significan? Primero, los jugadores As son las personas más valiosas de la empresa. Son los que en realidad hoy están logrando los resultados y déjame decirlo así, están arrastrando al resto para que la empresa dé resultados. En una empresa lo que queremos son As, queremos más As. En un mundo ideal, todos deberían de ser As. Los As son las personas, acuérdate, de alto desempeño, con una excelente actitud, alineación de valores, cultura, etcétera. Son personas que logran, que tienen esa actitud, que aman a la empresa. Son esas personas que dan el resultado numérico manteniendo una buena actitud, manteniendo liderazgo, manteniendo un buen trabajo en equipo. De esto es lo que queremos más. Ahora, déjame hablar del cuadrante B. El cuadrante B, si recuerdas, es mediano o bajo desempeño y alta alineación. Esto me lleva a decir, son personas, son muy buenas personas, son excelentes personas, pero que no te están dando el número. Están un poquito abajo o muy abajo, pero son excelentes personas. En estrategia, esto se habla de personas que están alineadas a la empresa, que aman a la empresa, pero que no te dan el número, no te dan el resultado. Tengo que decir que a nivel estratégico, los boards consideran empresas atascadas cuando la mayoría de personas son Bs, porque son personas que son muy buena calidad de personas, excelentes líderes, pero no logran el resultado. Entonces la empresa se atasca en esto, porque tenemos buenas personas, pero que no logran el resultado. Ahora, los Cs, si lo recuerdas, es no desempeño, no alineación. Personas que no te dan el número y tampoco tienen la actitud correcta. No viven los valores, tampoco la cultura. Esta, tengo que decir que es la decisión más fácil de los cuadrantes. ¿Por qué? Porque no tienes ni la actitud, no tienes la alineación y tampoco los resultados. No hay mucho que hablar aquí. Pero las Ds, tengo que confesar que nosotros le tenemos un sobrenombre al cuadrante D y le decimos las divas. ¿Por qué? Porque las divas tienen un alto desempeño, y tengo que decir las divas o los divos, tienen un alto desempeño, pero qué difícil trabajar con ellos. Son personas que te dan el número, pero es complicado por su actitud. Tengo que decir, déjenme, sin sesgar, déjenme dar ejemplos, porque cuando digo esto, normalmente todo el mundo empieza a poner en su mente nombres dentro de la empresa. Déjame dar ejemplos. Por ejemplo, en áreas de ventas, una diva o un divo puede ser una persona que dice que trae el número, trae la cuota de ventas o se pasa de la cuota de ventas. Pero son personas que odian a la empresa. Son personas que escuchamos normalmente en la vida real comentarios como, no, es que aquí no saben lo que están haciendo. Mejor que me hagan caso a mí. Esta empresa sobrevive porque yo traigo la venta. Es complicado con ellos. Esta de los cuadrantes es la decisión más difícil. Porque si sacas a una persona, a una diva o a un divo, se caen los resultados. Y no vamos a hablar aquí, pero de qué hacer con los As, qué hacer con los Bs, qué hacer con los Cs, qué hacer con los Ds, cómo evolucionamos con ellos para tener cada vez más As. ¿Qué tenemos que hacer con los Bs para que para que logren pasar a ser As? ¿Qué tenemos que hacer con los Cs y los Ds para que logren ser As? Hoy la conversación no es de esto, pero es parte de la estrategia el poder descifrar un gerente de talento donde su propósito estratégico es tener a las personas correctas. Y déjame decir, tener más as. Eso se traduce en tener personas correctas en las posiciones correctas, que den el desempeño correcto. Eso es lo que piden las juntas directivas, eso es lo que piden los boards. Cómo alguien estratégico me lleva a tener más as.
¿Qué tenemos que hacer para convertir a todos dentro de la empresa a As? A que tengan la actitud, la alineación a valores, a la cultura, pero que me den el número. ¿Cuánto estás trabajando en eso hoy en día? Es parte de lo que haces. Esto es algo que espera un board, que espera un gerente general también. No es el tener que lidiar con cómo voy a lidiar de un tema operativo con las emociones de las personas y eso hay que hacerlo. Y es importante, es muy importante. Pero lo que hoy hablamos es que tiene que ser la persona para estar en el board. La parte operativa, sin duda, hay que hacerla y hay que hacerla bien. Pero no es un tema estratégico, es un tema operativo. Yo quisiera recomendar a la audiencia si quiere aprender más sobre los jugadores As. A veces recomiendo libros, hoy voy a recomendar una serie en Netflix. Voy a recomendar solo los primeros 2 capítulos de esta serie, cada capítulo es de 45 minutos. Es The Swamp Kings. En español es Los Reyes del Pantano. Los primeros 2 capítulos de Los Reyes del Pantano es una historia real, es un documental de el equipo de fútbol americano de la Universidad de Florida en Estados Unidos. No tienes que saber de fútbol americano para entender, solo ve los primeros 2 capítulos cómo se diferencia quién es un A, quién es un B, quién es un C, quién es un D. ¿Qué hacen los gerentes que lideran a los As? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el papel de los As? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se nota? Puedes aprender mucho viendo estos 2 capítulos. Si quieres un libro, para los amantes de la lectura, también quiero recomendarte Las 5 disfunciones de un equipo. Es algo que te va a permitir empezar a ver la dinámica de equipo y empezar a descifrar en esto. Pasamos a un tercer factor. Algo que esperan las juntas directivas y los gerentes generales es cómo me muevo, qué tengo que hacer a nivel de talento humano. Cuando se va a hacer un proyecto, siempre está el área técnica. Cómo estratégicamente el talento humano debería de influir, ser necesitado a nivel estratégico en los proyectos empresariales. Mira, a nosotros nos pasa un montón a nivel estratégico, muchos clientes quejándose en Latinoamérica de decir cosas como, mira, implementamos SAP y no nos funcionó. La gente SAP me compartió una estadística que el 80% de los proyectos en SAP no terminan en buen término en Latinoamérica. Y la primera pregunta que hago es, cuéntame un poco sobre la estrategia del proyecto. Si no, no, y cuéntame quiénes están involucrados. Yo me pregunto, ¿está alguien estratégico de talento humano? No, es que talento humano en nuestra empresa solo es operativa. Solo se dedica a contratar o lo subcontratan, pago de planillas, contratación de personas, que a veces es local, a veces es subcontratado. Pero no hay una persona en el board porque no hay una persona adentro que sea estratégico. Por ejemplo, algo estratégico que esperan los boards es que tú mapees quiénes son esos líderes de opinión o influencers dentro de la empresa. Talento humano a nivel estratégico tiene que mapearlos, tiene que entender estratégicamente cómo involucrar a esos influencers internos y cómo crear valor con ellos. A la hora de un proyecto tan grande como normalmente es SAP en las empresas grandes, alguien de talento que diga, mira, déjame ver la estrategia de talento de este proyecto y creo que los grandes usuarios y la precampaña tiene que ser a través de estos influencers que convenzan a la gente que esto, aunque va a ser un proceso duro, hay que hacerlo, sirve para la empresa. Pero si ni siquiera lo tienes mapeados, un proyecto tan complicado, ¿sabes qué hacen los influencers? Se ponen en contra. Dices, no, pero es que mira, hay tanta resistencia en la empresa. ¿Quién crees que fue el centro de la creación de esa resistencia? Esos líderes de opinión.
estás haciendo estratégicamente para involucrarte en esto? Las juntas directivas esperan involucramiento estratégico, no solo contratando, no solo haciendo toda la parte operativa, que es, insisto, es buena, hay que hacerlo bien, hay que ser excelentes en la parte operativa. Pero los boards, eso lo dan, no es necesario que alguien esté en el board para hacer la parte operativa. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya los tienes mapeados? ¿Cómo estás creando valor con ellos? Otro factor es a nivel de cada vez más en Latinoamérica se habla de crear la cultura correcta, la cultura de alto desempeño. Tengo que decir que en Latinoamérica hemos encontrado un sesgo muy fuerte. Y es que cuando hablamos de cultura en Latinoamérica, lo primero que piensan, hay dos cosas que nos han llamado la atención en Latinoamérica. Primero, que sobre todo en Centroamérica se confunde mucho la cultura con el clima laboral. El clima laboral es los que sí logran ver la diferencia, pues solo déjenme en 10 segundos explicar esto. Y el clima laboral es cómo se sienten las personas. Es un sentimiento, una percepción de cómo me siento. La cultura no. La cultura no es cómo me siento. La cultura son las capacidades que llega a tener una empresa que le permiten llegar al alto desempeño. Dices, no, pero ¿cómo así que las capacidades de empresa? Si la cultura, sí, son creencias, son comportamientos, pero déjame explicar un poco esto. Si yo te pediría, descríbeme la cultura de Google, ¿cómo la describirías? Si alguien se atreve a poner un comentario o hablarlo, adelante. Si no, déjame contar lo que normalmente nos dice. Nos dicen, la cultura de Google es ágil, es creativa, es innovadora. A veces también es un poco desordenada. Y yo les pregunto, ok, ¿te das cuenta que inclusive lo que, no sé, lo que tú pensaste probablemente, lo que describen son capacidades? La capacidad de innovación, la capacidad de ser ágil. La cultura, sí, son esas creencias, hábitos, comportamientos, costumbres, ritos, etcétera. ¿Pero para qué? Para crear esas capacidades que lleven a la empresa al alto desempeño. Si ves, describiendo la cultura de Google, la escribimos llegando a capacidades que hacen que Google tenga un alto desempeño. Decimos, el secreto de Google es eso. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. Dime cómo es la cultura de la empresa de auditoría más grande que conozcas. Probablemente me van a decir estructurados, me van a decir algo como con procesos, procedimientos rígidos, con estándares. Diríamos, wow, es casi totalmente lo contrario que Google, ¿no? Y estas empresas de autoría grande son exitosas, sí, pero ¿y entonces? ¿Cómo así que Google tiene una cultura totalmente diferente y es exitoso y esta empresa de auditoría tiene una cultura totalmente diferente y es exitosa? Pero y no para ser exitoso, todos tendríamos que tener una cultura ideal. La cultura que se diseña estratégicamente es esa cultura que dentro de tu empresa va a crear esas capacidades que va a llevar a la empresa en alto desempeño. Déjame aclarar algo de una vez, algo que siempre me preguntan, y me preguntan en Latinoamérica específicamente. Y es, mira, pero la cultura no se trata de hacer felices a todos. No. Sí se trata de hacer feliz a los empleados, pero no a todos. Déjenme explicar eso. Cuando decimos la cultura
va a crear esas capacidades que va a llevar al alto desempeño, esa cultura va a hacer feliz a los jugadores, a las personas de alto desempeño. ¿Qué pasa con los CES, las personas de bajo desempeño? También queremos que las personas de bajo desempeño se sientan felices en una cultura. ¿Cómo haríamos feliz a las personas de bajo desempeño? Y tengo que decir que las personas de alto desempeño, cuando las empresas por mucho tiempo tienen personas de bajo desempeño, se terminan desmotivando, frustrando y simplemente se van de las empresas. Dicen, yo no puedo lograr resultados con esta gente aquí, me voy. Eso es lo que hemos visto. Eso te dicen las estadísticas. Eso nos dice la experiencia a lo largo de muchas empresas en muchos países. Entonces, la cultura sí se trata de hacer felices a las personas, pero a las personas correctas. La cultura te lleva a ser feliz a las personas correctas que te dan el desempeño correcto. La cultura, pregunto, ¿debería hacer feliz a las personas incorrectas dentro de la empresa? No estoy sacando conclusiones, solo estoy haciendo preguntas. Pero este factor, las juntas directivas normalmente dicen, pero es que necesitamos a alguien que nos dirija a nivel de cuál debería ser la cultura correcta dentro de la empresa. Cada vez más, tanto los gerentes generales como las juntas directivas, como los dueños de empresa y accionistas, están pensando y preocupados cada vez más por la cultura. ¿Qué tanto estás empapado de esto? ¿Qué tanto dedicas tiempo estratégicamente a esto? Tengo que decir que crear la cultura no es solamente tener valores y, y asegurarte que todos conozcan los valores. No es eso. Es parte, sí, pero estratégicamente dentro de las empresas, la cultura, sí, son esos hábitos, son esas creencias, esos comportamientos, etcétera, etcétera, que te llevan a crear esas capacidades que llevan a la empresa a diferenciarse ante la competencia. Voy con otro factor y es el tema de competencias. Nosotros vemos en los boards muchos boards frustrados. Es decir, pero es que en verdad no tenemos a la persona correcta. Sí, bueno, pero lo que normalmente escuchamos es la justificación, pero en este país no hay. El perfil que estamos buscando no hay en este país. Y escucho a muchos boards decir, bueno, listo, si no existe, está bien, puede ser. ¿Cómo lo formamos entonces? ¿Qué competencias tiene que tener esta persona? Y al final, a nivel operativo, cuando no se hace de manera estratégica, a nivel operativo únicamente aterrizamos en un plan de capacitaciones y un plan de cursos. Estratégicamente tendríamos que tener identificado, mapeado, qué competencias necesitamos en cada puesto, qué gap tenemos en cada puesto y cuál es el plan, qué vamos a hacer. Alguien debería decir en el board, miren, esto es el mapa de jugadores que tenemos. Esto es nuestro plan para desarrollar a estas personas. Vemos que los gaps que tenemos están en esto y este es el plan para desarrollarlos y llegarlos a ser as. Tengo que decir que es mucho más fácil desarrollar temas técnicos, habilidades, y es mucho más difícil desarrollar temas de como actitud. Pero, ¿cuál es ese plan? ¿Ya lo tienes identificado? ¿Ya tienes un plan estratégico para llevar a la empresa del punto A al punto B? Y tengo que decir que las empresas evolucionan. Alguien que fue la persona correcta el día de ayer será hoy en día la persona correcta. O a futuro, cuando la empresa llegue a este nivel, va a ser la persona correcta. Lo estoy preparando hoy en día. Tengo ese mapa estratégico que me permite decir, cuando
operaciones logre esto, cuando nos expandamos estratégicamente, cuando la empresa viaja a este otro país, cuando la empresa llega a este número de tiendas, cuando la empresa llega a este nivel de ventas, ya tenemos mapeado cuáles son las competencias que va a necesitar cada uno de los puestos claves y ya estamos desarrollando en ellos no lo que necesita hoy, lo que va a necesitar a futuro. Ya estamos trabajando en eso. Estratégicamente deberíamos de tener ya lleno o llenando ahorita, pero empezando a trabajar en las que vamos a tener a futuro. Porque no el que, si no, terminamos con el que te trajo a este nivel, no necesariamente es el que te lleva al siguiente. Por eso es que las personas deberíamos de pasar en constante crecimiento y siguiendo aprendiendo las competencias que vamos a necesitar a futuro. Esa estrategia, este es uno de los factores que catapulta al board. El board quiere estar viendo esto, quiere darle seguimiento a esto, entender que con lo que se va creciendo a nivel de negocio, a nivel de talento, se tiene mapeado, se está trabajando y se tiene ese plan estratégico para poder cumplir las competencias que vamos a tener a futuro, que vamos a requerir a futuro. El otro factor que tengo que decir que nos menciona mucho es que talento humano debería de ayudarnos a entender cómo está el desempeño del talento humano en los temas técnicos operativos, la gestión, la operación de la medición. Sí, son temas técnicos. La decisión de qué se tiene que medir, en qué posición, de forma técnica, sí, es posición de cada líder técnico, de cada líder en el organigrama. Pero talento humano está jugando ese papel estratégico de decir, entendamos cómo está el desempeño de la empresa. De, y no desempeño financiero, no, desempeño de las personas. ¿Quién está estructurando, organizando, gestionando para que el desempeño se mida de manera correcta? Se dé ese feedback correcto, se den esas evaluaciones, no sé, de 360, por ejemplo, nada más por dar un ejemplo. Se está midiendo el desempeño y se está dando esa feedback o feed forward, como quieran ustedes llamarlo, pero de manera correcta. Nosotros vemos en la mayoría de organizaciones en Latinoamérica, eso se hace de manera incorrecta. Entonces todo mundo odia las evaluaciones de desempeño. Todo mundo odia las evaluaciones de 360. La odia el que la recibe, la odia el que la da. A nadie le gusta porque no lo hacen de manera correcta. Ese es un papel estratégico que el board necesita descansar en alguien de talento. Voy a hablar del último de los factores y es que nadie llega al board sin hablar el lenguaje del board. El lenguaje de un board, tengo que decir, en general son tres: resultados, estrategia y datos. Todo lo demás es operativo. Y dices, no, pero es que mi día a día, está bien, está bien, está bien y es correcto. Tienes que tener un lenguaje operativo, pero en el board tienes que llegar con el lenguaje correcto. Si no, personas que logran llegar al board en algún momento, el board dice, mira, sentimos que no nos agrega valor. Yo creo que no, inclusive los comentarios que son operativos y nos sacan de la parte estratégica, mejor que ya no esté, retirémoslo del board. Muchas gracias, estás haciendo un papel, un trabajo operativo espectacular y necesitamos de ti. Buenísimo, pero no en el board. En esta parte, digamos, lo que necesitamos a nivel estratégico es que el board necesita ver ese plan de talento, ese plan estratégico que te lleve a poder responderle al board, el que el board diga, listo,
ya tenemos claro y queremos ver el seguimiento de una forma frecuente de cómo vamos con el plan para tener y mantener a las personas correctas en el puesto correcto, con el desempeño correcto. Y ahí están todos los factores que vimos atrás. Ese plan estratégico, ellos quieren ver el qué va a hacer y van a querer darle seguimiento, cómo vamos a estar preparados, incluyendo a futuro, las necesidades que vamos a tener a futuro a nivel de talento. No solo llenar las que hoy, que ya están preocupadas por eso. Es el principal causa que las juntas directivas, los gerentes generales, le atribuyen a por qué no crecen las empresas más, por qué su empresa no está creciendo más. Lo primero dicen, estrategia de personas. Es la causa número uno, la cual ellos atribuyen a esto. Tienes ese plan de decir, no, ¿cómo voy a contratar? Es operativo. ¿Cómo voy a llegar a tener a las personas correctas y mantenerlas ahí en el puesto correcto, con el desempeño correcto? Quieren ver una persona que siempre tenga clara de por qué vas a hacer esto en tu estrategia. Y cuando digo por qué vas a hacer esto, ellos quieren ver el lenguaje de la junta directiva. Tengo que decir, solo para que te lo imagines, ¿cómo llega alguien financiero? Llega a decir, miren este proyecto y va y les muestra una gráfica, les muestra números, les muestra el por qué este proyecto hay que hacerlo y por qué no, el por qué esto es una buena decisión y por qué no. Si hay alguien operativo en el board o alguien, un COO o un gerente de operaciones, ¿qué llega al board? Llega a decir, miren, esto es lo que vamos a hacer en operaciones, esto es lo que estamos pensando estratégicamente. ¿Con qué llega? Con números. Ese es el lenguaje, uno de los lenguajes de los boards. Ahora, recursos humanos normalmente no prevalece, no está en el board porque llega únicamente con yo pienso, yo creo, yo siento. ¿Y eso está mal? No, no. Pero el lenguaje del board es números. Tienes los números para decir, tenemos que invertir en esto por A, B, C, D. Y decir, y invertir en esto nos va a llevar a estos resultados. ¿Cómo sabes que te va a dar resultado y que no? A través de la data. No, pero es que es difícil. ¿Ya ves por qué no hay tantos? Solo el 15% de los boards tienen a alguien de talento en esta región. Solo el 15%. Porque no se atreven a tener la data, no se atreven a explorar ni siquiera el empezarse a preguntar qué data debería de tener, cómo debería de tenerla. Ese es el lenguaje de un board. Es más, además de esto, por supuesto, un board espera que tú digas, mira, haciendo esto en talento humano, los resultados financieros de la empresa se van a mover de esto. Haciendo esto en el talento humano, ellos van a provocar, van a tener estas competencias, van a tener estas capacidades. La cultura va a llevar a tener por ejemplo, una operación óptima. El poder llevar a traducir a resultados o impacto de talento humano a resultados de la empresa. Eso esperan los boards. ¿Ya tienes una estrategia o solo tienes un plan operativo? Eso es lo que lleva a las empresas al board. Si tú quieres explorar más de esto, pues contactarnos, pedir una demo. Aquí están los datos de contacto, inclusive hay un teléfono en Guatemala, tanto para explorar lo que nos va a mostrar Héctor en la siguiente conferencia, como para ver temas estratégicos de cómo sé cuál es mi estrategia, cómo sé qué resultado va a tener qué estrategia. Puedes tomar tu teléfono y escanear esto. Yo con esto ya me despido. Entiendo que después va a haber un tema para poder hacer preguntas abiertas en general. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio, por tan interesante tema, por llevarnos de la A a la Z en este recorrido, ¿verdad? De lograr llegar al objetivo de ser parte del board, de que los reflectores se fijen en nosotros para lograrlo, ¿verdad? Excelente estrategia.
Ahora, de acuerdo a la agenda, vamos a darle la bienvenida a Héctor Aguilar. Héctor es coach ejecutivo en estrategia de alto desempeño. También nos acompaña de Skyling Soft. Héctor, bienvenido. Los micrófonos son todos tuyos. De nuevo, gracias por engalanar este proceso. Yo les quiero animar a quienes están hoy en el webinar que puedan dejar sus preguntas en el chat, ¿verdad? Nosotros iremos recolectando las preguntas para irlas compartiendo con los expositores al final, así que no se sientan tímidos, por favor los invitamos a que puedan colocar ahí sus inquietudes. Bienvenido, Héctor, gracias. Gracias, muchas gracias, Mirla. Muchas gracias, Julio, ahí por compartir esa información. Pues como decía Mirla ahorita, la idea es seguirlos llevando otra vez. Julio ya los llevó de la A a la Z, los voy a regresar otra vez un poquito a la A, pero con un recorrido un poquito distinto desde la perspectiva práctica. Esa es la idea, volverlos a llevar de A a Z. Y quiero resaltar algún par de puntos entre todos los que Julio mencionó. El par de puntos es, el primero, se dieron cuenta que hay una barrera de las barreras que Julio mencionó de la estadística realizada recientemente. Se encontró que una de las barreras era la parte de personas, la parte de talento. Y es interesante que a la vez hemos encontrado qué es la barrera, pero que tampoco se asignan los recursos adecuados para superar esa barrera. Eso es lo interesante, ¿sí? A pesar de que se sabe que es una barrera. Entonces, esos son los puntos que quiero resaltar. Y recientemente platicaba con alguien, un HR Business Partner de una serie de empresas y me decía, mira, pero todo eso, ¿por dónde arranco? ¿Cómo hago para estar en el board y poder ser interesante en el board y que el board en respuesta me asigne los recursos necesarios? Entonces, le decía, tienes que bajar más tus feeling, lo siento, y superarlo con datos, basado en datos. Y eso es lo que quiero mostrarles. Entonces, quiero compartirles aquí porque les estoy ofreciendo la parte práctica. Y entonces, hacia ahí quiero ir. En el tiempo que tengo, quiero mostrarles e irles narrando un poco, porque de eso se trata. O sea, la idea que nosotros proponemos es que todo se fundamente en data. Y hay muchas formas de trabajarlo. Nosotros recomendamos alguna ruta relacionada con lo que Julio fue narrando. Entonces, conectando esos puntos y lo que les mencionaba, que platicaba con la persona de HR Business Partner de este grupo empresarial, le decía, mira, primero comienza dando datos interesantes de la compañía, investiga cosas interesantes. Y aquí viene el punto donde yo le comentaba los temas interesantes. Nosotros recomendamos arrancar por la data más sencilla, llamémosle, pero de mucho valor. O sea, es un tema simple de mucho valor. La idea acá que estoy mostrando es cómo las personas recomiendan, cómo los equipos de trabajo recomiendan nuestra empresa hacia afuera. Es un estudio de ENPS, en donde quienes conozcan este estudio es basado en una pregunta que es muy bien analizada, y esa pregunta se le hace a las personas, a los colaboradores de la compañía, y ellos nos van a dar el primer feeling y dicen, yo sí recomiendo muy bien esta compañía, yo pues no estoy muy seguro, y los otros que dicen, no, yo para nada, yo no lo recomiendo. Entonces ahí salen los promotores, los neutros y los detractores, ¿verdad? Los detractores, pues sin duda, son aquellas personas que están muy enfadadas con la empresa. A veces no lo vemos dentro de la empresa, pero cuando se le hace la pregunta apropiada, la persona aprovecha de decirlo y manifestar y decir, no, yo no estoy contento con esta compañía, yo preferiría que ninguna persona de mi confianza venga a esta compañía. Entonces eso ya nos está dando información importante, porque sin duda pensemos que esas personas, vean esto, estas personas detestan, odian la empresa. Y ya con eso sabemos el efecto que puede causar. ¿Qué pasa con los neutros? Aquí les estoy mostrando pues un ejemplo sencillo donde una persona, digamos, es un ejemplo muy corto, ya en los otros tengo más información, donde una persona dice, listo, yo sí promuevo y el otro es neutro. Pero ¿cuál es el riesgo del neutro? El riesgo del neutro es que fácilmente se contagia por el detractor. Y entonces promotor se va a convertir en un detractor y tenemos a la compañía, que en este caso tenemos un NPS
de 50 puntos, pensemos en este escenario. Entonces, en este escenario las cosas no andan tan mal porque estamos en verde. Pero esto lo hacemos basado en data. Miren qué distinto es a solo llegar, creo que. No, he comprobado que. ¿Sí? Es distinto llevar la data y mostrarlo de esa manera. Entonces, ¿qué puedo hacer a continuación? Pensando en esa ruta, en ese roadmap de mostrar información y definir un plan de trabajo. Después, nosotros recomendamos quizá hacer un estudio de influencers. ¿Qué es ese estudio de influencers? Como lo mostramos aquí con esta herramienta, Skenisoft. El punto es identificar cuáles son esos líderes de opinión internos en la compañía. No estoy hablando a nivel de organigrama, porque a nivel de organigrama sacamos el organigrama, sabemos quiénes son los jefes, los líderes de unidad, y sencillamente voy a asumir que los líderes de unidad son los influencers, y eso no es así. Nosotros lo hemos descubierto. O sea, no son puestos, son personas que tienen un liderazgo en su opinión. Ahora, ¿cuál es el problema y riesgo en esto? El problema tremendo es qué pasa si esos líderes de opinión son líderes negativos, llamémoslo de esa manera, son líderes que tienden a tener una opinión negativa sobre la empresa. Entonces, el valor que nosotros recomendamos aquí es poder identificar a esos influencers. Nosotros aquí lo podemos ver con este mapa y podemos decir, miren, aquí están los principales influencers de la compañía. Aquí está, por ejemplo, Wilson. Miren el efecto que tiene en la compañía, porque digamos, aquí hice una radiografía de influencers. Puedo ver cuál es la siguiente red que le sigue. Podrían ser potential influencers. Y entonces aquí tengo a los potenciales influencers. Ya hablé de los principales, de las personas influencers, pero aquí estoy hablando de esos potenciales, que digo, ok, a ellos también los sigue la empresa. Entonces, si yo veo este mapa, imagínense esto, presentando esta información en el board. Eso es lo que quiero que visualicen. Entonces, aquí estoy diciendo, por ejemplo, pensemos una conversación, una charla en el board donde diga, ¿te recuerdas de Leticia York? Entonces, mira lo que mueve Leticia York la empresa. ¿Te das cuenta por qué a ella hay que involucrarla en este proyecto de cambio? Porque aquí lo que estamos teniendo son herramientas para reducir la resistencia al cambio, principalmente para llevar información adecuada al board, ¿sí? Y que se asignen los recursos adecuados. Pero ya como tema en consecuencia es cómo reducimos la resistencia al cambio en los proyectos. ¿Cómo hacemos que este proyecto de cambio que se le asignó un presupuesto interesante pueda tener fluidez en la empresa? Entonces, quizá lo que hacemos típicamente es agarramos el organigrama y decimos, estas son las personas clave. Aquí hay algo distinto. ¿Qué pasa si este proyecto tiene relación con ventas? Por ejemplo, yo le doy aquí clic a ventas, me salen los influencers, le doy clic a influencers, y entonces aquí tengo los influencers para la unidad de ventas. Miren qué interesante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a traer a Lynn Cervantes y voy a decir, miren, ella es un influencer. Wilson es el mayor de los influencers del departamento de ventas. Ahora, ¿qué podría suceder? Que alguien diga, pero Wilson no es del departamento de ventas. Ahí está el valor de un software, de una detección de influencers, en donde digo, es que no hice la pregunta de quiénes estaban relacionados jerárquicamente con ventas. Es a quiénes ventas le pone atención cuando están tomándose el cafecito en el momento del break. ¿A quién le ponen atención? Le ponen atención a Wilson. Entonces, el valor de esto es, ¿cómo puedo incluir a Wilson en este proyecto, evangelizar a Wilson y que Wilson me compre la idea de este proyecto y Wilson se va a encargar de que en ese cafecito él va a ir vendiendo este proyecto y entonces de esta manera el proyecto va a fluir? Voy con otros casos, mostrando ejemplos. Julio mencionaba el caso del clima organizacional. Lo típico, un estudio de clima, pero se dieron cuenta que no arranqué por el clima. Arranqué por otros elementos y después me puedo ir al clima donde ya puedo determinar elementos. Por ejemplo, en este software yo puedo saber, aquí qué es lo que nos está afectando, la imparcialidad. Quizás la imparcialidad, voy a hacer un clic acá, no andamos bien en imparcialidad en la empresa. Una de las dimensiones que estoy tomando en cuenta. Entonces dice, y aquí es data de ejemplo, pensemos en este ejemplo y dice, sí siento que he sido tratado de forma injusta, tendría la oportunidad de ser escuchado. Y aquí la mayoría dijo, no soy escuchado si fui tratado de forma injusta, está en rojo. Aquí podemos ir jugando en las dimensiones de la información
podemos ir viendo diferentes casos que hemos encontrado nosotros, casos de acoso que no se veían quizás, pero un caso particular, les digo, digamos, casos de acoso que se han detectado en esta radiografía, donde se ha podido ver que vamos a un tema, por ejemplo, ¿y cómo se detecta? Aquí tenemos que en este caso, esta data está cargada con solo mujeres, pero aquí podría darse clic, si fueran hombres y mujeres, le damos clic a las mujeres y se comienza a indagar para saber qué hay en este caso. Ahorita pues vemos que la información completa es de mujeres, pensemos en ese caso, y me voy aquí al caso del bottom. Lo peor, las peores respuestas que vieron que hubieron en esa demografía dentro de la empresa. Y justo la que decíamos primero y la segunda dice, la organización se preocupa tanto por el negocio como las personas que trabajan acá. Imagínense, vuelvo a decir, voy a estar utilizando mucho el imaginen, llegar al board con esta información, llegar a estos casos. Pero pensemos si van a decir, pero esos son promedios, los promedios están disimulando cosas. Listo, o sea, con data podemos llegar a lo que necesitemos porque podemos decir, en este ejemplo le puedo decir, sí, pero mira, aquí tengo las respuestas rojas, aquí tengo las alertas y no los promedios de las cosas que han respondido. Por supuesto, estas dimensiones aquí, nosotros recomendamos que, por ejemplo, en Scaling Soft nosotros hemos tenido estudios muy preparados, información que se ha manejado con métodos de Harvard, por ejemplo, que son los métodos que están incorporados en Scaling Soft. Pero hay algunos casos que dicen, no, yo quiero hacer mi propio diseño de mi evaluación de clima. Listo, lo haces, elaboras tu diseño de preguntas, tus dimensiones y evalúas los elementos que estás buscando. Otro asunto, por ejemplo, podría ser, y me voy aquí directo a cultura. Recuérdense que ¿cómo llegamos a ser una empresa exitosa? Con la cultura de la empresa. Entonces, aquí tenemos una radiografía de cómo están los elementos de cultura. Quizás nuestra compañía está necesitando ser muy autónoma y resulta que no lo somos. Aquí en esta radiografía de ejemplo sale que no somos autónomos. Entonces, le damos clic y vemos cuáles son las variables que nos están diciendo, no somos del todo autónomos. Entonces, quizá nos está fallando, por ejemplo, la delegación. Vamos a ver, y dice, ¿tengo autoridad suficiente para dar los resultados que esperan de mí? Bueno, ese está en verde. Aquí, tal vez le voy a dar un orden aquí, bottom, y dice, en la empresa se promueve la independencia tomando muy en serio la rendición de cuentas. Quizás no, ¿verdad? Entonces, quizá, ¿a qué me podría estar llevando la falta de autonomía? A un tema burocrático, a un tema de empresa no ágil, a un tema de empresa no innovadora. Entonces, aquí hace el diseño de las variables de cultura. Voy acelerando un poco. Luego, Julio mencionó en los puntos de las competencias. Miren qué interesante en este caso nosotros, aquí tenemos cargadas las competencias, se parametrizan. Pero aquí tenemos las 50 competencias que recomienda Top Grading, ¿sí? De las empresas Fortune 500. Y entonces de esas competencias tenemos aquí marcadas las que son más fáciles de cambiar en una persona versus las que son mucho más difíciles, las rojas, de poder cambiar en una persona. Pero aquí lo importante de esta radiografía es poder llegar a determinar las necesidades de capacitación. Ahí está la asignación de presupuestos, ¿verdad? Entonces, hago un scan, evalúo las competencias de mi equipo y reduzco todo ese análisis a una radiografía de necesidades de capacitación. Ya pido específicamente, voy al board con esta información y voy diciendo que necesito X, Y, Z presupuesto para capacitación, pero lo estoy haciendo basado en datos y basado en esas correlaciones que estoy hablando. Aquí me voy a otro punto de vista en donde puedo decir, pero mira cómo está el liderazgo, cómo están los líderes de la compañía. Puedo hacer una evaluación de estructura mental. En este caso tengo una estructura mental. Pensemos que voy a evaluar a Julio Outlook. Le di clic aquí y dice que Julio Outlook él tiene una estructura mental de STJ. Aquí estamos utilizando MBTI, que tiene 16 estructuras mentales. Entonces, aquí me está hablando de cuáles son las fortalezas, cómo actúa Julio Outlook bajo presión y cuáles son las áreas a desarrollar en él. ¿Por qué? Porque Julio habló de tener a las personas correctas en el puesto correcto. Y entonces, ¿qué pasa si Julio es una persona sumamente nerviosa y lo tengo en un comité de crisis? Entonces, no me conviene, o sea, tengo que moverlo a una posición adecuada.
Eso me lo permite el uso de información. Luego voy aquí. Julio habló de cuadrante, habló de cómo puedo determinar quiénes son jugadores A, jugadores B, jugadores C. Esto me permite esta información. Puedo tener aquí y puedo saber quiénes son los jugadores A. En este ejemplo no tengo jugadores A. Digamos, lo más cercano es tengo a un jugador B aquí. Le doy clic, aquí tengo al jugador B y tengo un resultado que me dio un 360 que se corrió y un desempeño y tengo a ese jugador B. Sin duda no pasé ahí por la 360 por tiempo, pero caigo en este punto, en un tema de estrategia. ¿Qué pasa? Que cuando llego al board con esta información y le digo, mira, resulta que estamos siendo relativamente de alto desempeño. ¿Y cómo lo supe? Aquí, la corona de este mapa que es un nodo de decisiones. Entonces me dice, mira, esta empresa está siendo de alto desempeño, no tanto porque la corona no es súper verde, es un poco verde, pero me dice, ¿y qué me sugieres? Va a decir el board, ¿por dónde arrancamos? Mira, tenemos que mejorar el tema de liderazgo porque el software nos está recomendando, basado en lo que analizó, nos está recomendando mejorar en la 360. Esto es lo que veo acá. Acá lo puedo también ver en este mapa de calor que dice que si yo quiero mejorar el desempeño, aquí, en este punto dice que los que están más cercanos al azul es el 360. Si yo mejoro 360, voy a mejorar el desempeño. Y me van a decir, ¿y luego qué tengo que mejorar? ¿Cuál es la siguiente variable que sigue? Ah, mira, después del 0.72 va a seguir el 0.60, que es el clima. Tengo que mejorar elementos de clima en la compañía. Entonces, miren qué diferencia llegar con un plan de este tipo para poder tener los recursos que estoy necesitando. Y finalmente lo voy a cerrar acá con esta parte de un tema de desempeño. Se habla de KPIs, pero la idea es cómo puedo mostrar de manera práctica esos KPIs en el board. Y aquí nosotros recomendamos, por ejemplo, basado en la metodología de Scaling Up, que es la que utilizamos y que es en la que está basada Scaling Soft, este software. Entonces, nosotros recomendamos KPIs de corta frecuencia, desde diarios, semanales, etcétera. Y aquí puedo ver la perspectiva de cómo está el desempeño de la compañía respecto a los KPIs diarios. Ah, está en 106. Y respecto a los semanales, ok, está en 106. Vamos a ver los mensuales. En los mensuales hay un problema. Pensemos que estamos en 75. Una de las compañías del grupo está en rojo y la otra está en verde. Esto es lo que me está diciendo esta información. Puedo ver cosas más como demografía, puedo ver cómo anda el desempeño. Voy a ponerlo en diario. ¿Cómo anda el desempeño de las personas de antigüedad de 3 a 5 años en la compañía? Le doy clic y vamos a ver acá. Ok, vamos a ver aquí. Ok, le puedo dar clic acá, no me funcionó el clic. Pero el punto es que aquí dando clic en este es un ambiente de demo, entonces dando clic a estos elementos puedo determinar, pensemos que voy a ver demografía de mujeres, también puedo dar clic aquí y se ajustan los datos de esta manera. Aquí puedo ver, por ejemplo, por departamentos, por personas, puedo ver cómo está el desempeño de cada una de las personas. Puedo ver algo interesante acá que nos gusta mostrar mucho, es el tema, solo voy a salir aquí, vamos a abrir acá, perdón que estamos en vivo y suele sucedernos ahí, creo que tuve una desconexión de este software, ahorita lo resuelvo, permítanme un segundo. Sí, creo que había llegado al timeout ahí de la información. Entonces, voy al organigrama y entonces en el organigrama puedo mostrar, por ejemplo, la perspectiva del desempeño diario de la compañía. Veo el organigrama y aquí desde una perspectiva de organigrama yo puedo ver cómo están las empresas del grupo. Si yo fuera un corporativo, puedo ver cómo están las compañías del grupo, cómo está el desempeño. En este caso, la empresa global está con un desempeño de 106. Pero dentro de ello tenemos la empresa de Guatemala, la de Chile, la de México y una demo que dice que sus desempeños andan bien. Voy a probar este caso haciendo extender todas las unidades. Aquí estoy viendo todas las unidades de la compañía. Voy a hacerle zoom y se dan cuenta que aquí puedo ver elementos como, por ejemplo, cómo anda el desempeño de Alfonso, de él como persona, como líder del equipo y el desempeño del equipo que lidera. Dice que él como colaborador de la empresa tiene 75, pero el equipo que lidera tiene 110.
quiere decir que él anda muy bien con el equipo que lidera, pero los KPIs que él tiene asignados como persona, como colaborador, no andan muy bien. Y este es el caso que siguen acá. Por ejemplo, aquí Gabriela dice que ella anda con un desempeño de 100, el equipo que lidera 70 y el equipo que pertenece 106. O sea, tenemos tres perspectivas de KPIs, ¿sí? Tres perspectivas. Podemos ver dashboard de cada persona y para cerrar aquí quiero, digamos, cerrar proponiendo esta otra forma. Solo permítanme aquí. Esto requiere aquí una salida de este ambiente. Y vamos a ver. Voy a dar una perspectiva de un jefe de unidad que él está viendo cómo está su equipo, cómo están sus KPIs. Entonces viene y aquí tiene, por ejemplo, él puede ver cómo está el dashboard personal. Él dice, Julio, como jefe de la unidad, el KPI individual anda en verde, el KPI que lidera anda, pues, este es súper verde en realidad, el otro es verde, y mi equipo resulta que no tiene seteados KPIs, porque no lo ha hecho, porque ha decidido que su equipo todavía no tiene, el equipo en el que él participa, y aquí puede ver los resultados, pero lo interesante es que puede ver los resultados de su equipo para poder gestionar y apoyar a su equipo a que suba su desempeño, y él puede ver quiénes le reportan, él podría ver el desempeño de Alejandro, que es una persona que a él le reporta, y aquí abajo él podría ver el desempeño de los subalternos de Alejandro para saber que el equipo anda verde. Entonces, ¿cuál es el valor de esto? Cierro con este mensaje por temas de tiempo. Es el punto de que, ¿qué diferencia hace cuando yo llego al board con una propuesta basado en ciertos feelings o alguna información escasa, a diferencia de llegar con un plan estructurado, que no es un tema de parálisis por análisis, sino es un tema estructurado en información que recabé, correlacioné y diseñé un plan adecuado para poder saber el roadmap que debiéramos de seguir en una estrategia de personas para que logremos el éxito que estamos buscando en la empresa? Eso es con lo que quiero cerrar. Entonces, Mirla, cedo los micrófonos. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, quiero poner aquí los datos de contacto. Si, como dijo Julio, si quieren tener información de un demo de este software, quieren hacer preguntas, por favor, este sería el espacio adecuado para poder responder a las preguntas. Entonces, cedo los micrófonos, Mirla, y abierto ahí a cualquier consulta que haya, que por el tiempo me fui súper veloz. Gracias, Héctor. Yo creo que lo has hecho muy bien. Gracias por llevarnos a la práctica. Creo que la parte gráfica nos ayuda muchísimo a poder demostrar qué se quiere, ¿verdad? Cómo se mide la información y creo que adrede ha hecho Héctor esto de pasar rapidísimo para dejar más espacios a preguntas y respuestas. Así que ya Héctor les hizo la invitación. También hay una invitación a hacer preguntas y respuestas de la conferencia que tuvimos anteriormente también con Julio, así que ambos, Héctor y Julio, están dispuestos a poder escuchar las dudas o inquietudes que ustedes tengan, ¿verdad? Y poder aprovechar a que ellos les contesten las preguntas. Así que pueden hacer sus preguntas, por favor, para que podamos dirigir las mismas. Buenísimo. Yo creo que tenemos ahí una pregunta de Esther Ávila. Si gustan, la leo y vamos dice, ¿qué tipo de KPI se debiese estar midiendo en RRH? Julio, me gustaría, digamos, abrir ahí el espacio para que respondamos. Te cedo la palabra, complemento, etcétera. Ok, buenísimo. Miren, hay muchos, tengo que decir que sobre todo operativos hay muchísimos. Déjenme comentarles los 3 que más vemos nosotros de KPIs de manera estratégica o cómo la junta directiva mide normalmente si esta labor estratégica está funcionando o no. Y repito, operativamente hay muchísimos, podemos hablar, pero por el tema de la conferencia hoy voy a hablar de los 3 que más se usan en juntas directivas. El primero es una relación de monto de ventas dividido headcount. Es decir, es monto de cuánto vendimos dividido dentro de cuántos empleados tenemos. Este es un KPI que la junta directiva digamos, nos sirve
para entender si las decisiones de talento humano están funcionando o no. Es un KPI estratégico, es decir, a ver, por cada persona que tengo, ¿cuánto income o cuánta venta tengo? ¿Qué pasa si contratamos a las personas no correctas o las ponemos en el lugar no correcto y no logramos el desempeño correcto? O contratamos las personas para los puestos que no necesita realmente la empresa. ¿Qué va a pasar con la relación de ingresos dividido cantidad de empleados? Si subimos un montón el headcount y el ingreso no viene, fue realmente una buena decisión. Inclusive, tengo que decir, muchos me dicen, mira, pero no todas las plazas tienen que ver con venta. Sí, es cierto. Y eso va el segundo KPI. Y tengo que decir que hay plazas o posiciones o puestos que ven o tienen injerencia directa con ventas. Hay otras posiciones que tienen injerencia indirecta con ventas. Y hay plazas que no tienen probablemente una injerencia tan mapeada o correlacionada con las ventas, pero para eso está el segundo KPI. El segundo KPI es evita, y voy a traducir, evita es utilidad operativa. Es utilidad operativa dividido salarios o planilla. Es un indicador que ve la junta directiva porque eso me permite entender por cada dólar o por cada quetzal, digamos, por cada quetzal que yo pago en salarios, ¿cuánta utilidad le queda a la empresa? Es decir, por cada dólar que yo estoy pagando, y esa relación nos dice, a ver, ¿cuánto estás pagando versus cuánto está recibiendo la empresa en utilidad? Eso nos permite ver inclusive las posiciones que no son, que no tienen que ver con ventas, pero que sí van a generar un gasto o que sí van a generar un costo. El poder decir, si las decisiones de talento las estoy tomando bien, debería haber una evolución consistente o evolución correcta, entendiendo que también cuando las personas ingresan hay una curva de aprendizaje y una curva que primero aprenden y después empiezan a producir. Pero si nunca levanta esa curva de aprendizaje, y tengo que decir que dependiendo de la industria, dependiendo de la posición, esa curva tiene diferentes tiempos para que levante, pero esto me permite medir a nivel estratégico si estoy pagando correctamente versus cuánta utilidad. ¿Qué pasa si pago más, pero la utilidad de la empresa cae? ¿Qué pasa si necesito contratar más gente? Entonces voy a tener más en planilla. ¿Y qué va a pasar con la utilidad? Si las decisiones de talento solo le pegan a bajar la utilidad de la empresa y ese talento no está viniendo a producir o a generar eficiencia, etcétera, en realidad, ¿qué tan rentable está siendo ese talento? Y el tercero, que normalmente utilizan las juntas directivas, normalmente varía un poco, pero el alma del KPI es cuánto estamos avanzando en la organización. Hay unos que lo colocan cuando un porcentaje de cuántos jugadores A tenemos en la empresa. Tenemos un 30% de jugadores A, o un 40 o un 70% de jugadores A. ¿Qué tanto ha funcionado la estrategia de talento humano para llevarlos a ser jugadores A? Porque los jugadores A van a generar una buena cultura, un buen clima, van a tener esa actitud para aprender, van a dar además los resultados, van a tratar bien a los clientes, van a dar los resultados generando un buen clima. Entonces es cuántos jugadores A tenemos, porcentaje de jugadores A, que los A son los que logran dentro de las empresas. Entonces, normalmente vemos un porcentaje de jugadores A, vemos un porcentaje de crecimiento de A. Las empresas que usan el cuadrante estratégico de talento, sino vemos como evolución y miden de alguna forma la evolución del talento entre las empresas. Esos son los 3 KPIs que normalmente se miden en junta directiva o un board profesional hacia la estrategia de talento humano. Hay más, Gracias. pero son los más usados.
Gracias, Julio. Y complementando en la práctica, ¿qué sucede? Que muchas veces hemos tenido personas del board diciendo, ¿será una buena decisión, por ejemplo, esta propuesta de incrementos salariales, por ejemplo, para impulsar el desempeño? Y entonces ahí es donde se conecta la respuesta, en especial a los KPIs 1 y 2 que Julio menciona, donde se puede fundamentar de decir, ok, estos KPIs tienen que crecer. Tienen que crecer. Quizá, digamos, podría ser que no impulse la venta, pero impulse la eficiencia y nos pega en el segundo KPI, o quizá en los dos, ¿verdad? Entonces, hay un tema por ese lado. Y tenemos aquí otra pregunta de Gabriela Rafael. Dice, tenemos dos preguntas, las voy a resumir. Dice, ¿el software lo están utilizando solo para evaluaciones de clima o también se puede utilizar para mediciones de desempeño u otro tipo de mediciones como índices de liderazgo, etcétera? La respuesta es sí, se puede utilizar para varios elementos. Digamos, en el recorrido que hicimos, vimos clima, fue uno de los elementos, pero de ahí NPS, digamos, el compromiso de las personas, los influencers, por ejemplo, la cultura, el desempeño, la estructura mental, que eso nos podría llevar a un tema de liderazgo, así como complementarlo con un 360, con un tema de competencias, dependiendo qué competencia requiere ese puesto, y un tema de desempeño como el tema de los jugadores A, ¿verdad? Entonces, la respuesta es sí. Y la otra pregunta es qué tipo de KPIs permite monitorear, por ejemplo, indicadores de eficiencia en tiempos, contratación, rotación, ausentismo u otros KPI. Entonces, la respuesta es los que sea, porque es una plantilla que ya tiene diseñados frecuencias. Nosotros lo que recomendamos, voy a hablar de una recomendación más que una respuesta de software. Nosotros recomendamos que se diseñen los KPIs con la menor frecuencia posible en la compañía. Y cuando hablo de esa menor frecuencia posible, estoy hablando de KPIs diarios. Y si tu modelo de negocio lleva a que a tu negocio hay que controlarlo, controlar la eficiencia de tu negocio, los resultados de tu negocio por hora, nosotros recomendamos que sea la frecuencia más corta posible, ¿verdad? Ahora el punto es, a nivel de software, ¿qué puedes hacer? Los KPIs que necesites, los KPIs en las unidades que necesites, porque ese es un tema de diseño en donde se recomienda una plantilla, una correlación de todos los KPIs de toda la empresa para que lleguen al final a saber cómo está el desempeño de la compañía. Entonces, respondiendo de manera general, puedes poner el KPI que necesites porque es una plantilla que ya te recomienda cómo hacerlo, basado en porcentajes, números directos, datos inversos, por ejemplo, menos es mejor, por ejemplo, en algunos casos, lo diseñas y al final la idea es ir reportando ese KPI con la frecuencia debida para saber cómo está el desempeño en la compañía. Y como vas a tener frecuencias cortas, la idea es que puedas ir accionando. Recordemos que los KPIs al final lo que nos están dando es un número de alerta importante para tomar las acciones correctas en el momento correcto, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, que tú diseñes los KPIs que necesites en la compañía bajo un pensamiento estratégico y después, a partir de ahí, gestiones y tomen las acciones correspondientes para lograr los resultados estratégicos de tu compañía, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas que tenemos. No sé si hay más. Vamos a ver, tenemos una más. Por ahí dice... mi nombre es Ingrid Ramírez, estoy en el Departamento de Recursos Humanos, en donde yo trabajo. No se tiene un sistema que nos ayude a tener todos estos reportes. Piden nuestro contacto, muchísimas gracias. Si me permiten, lo voy a poner de nuevo en pantalla. Voy a ponerlo por acá. Yo, en lo que ves eso, digamos, yo quisiera tal vez comentar sobre lo que escribió Esther Ávila. Esther Ávila, cuando hablamos del propósito, lo quiero leer porque me parece muy bueno y felicito a Esther. Ella comenta, mi propósito es contribuir a la estrategia de la empresa, promoviendo, manteniendo y desarrollando personas altamente calificadas, comprometidas y motivadas para alcanzar los objetivos de la institución. Buenísimo. Esther, gracias por compartirlo con nosotros.
Súper, gracias. Fue la contribución ahí de Esther cuando estábamos hablando del propósito. Muchas gracias, Esther. Gracias, Julio. Súper. Tuve ahí un momento los datos de contacto en pantalla. Los vuelvo a colocar por aquí por si. Vamos a ver. Y no sé si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver. Creo que de momento no tenemos otra pregunta. Si alguien tuviera alguna pregunta, puede realizarlo en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas. Y será un gusto para nuestros expositores poder apoyarles. Y si no, pues ya tuvimos en pantalla el contacto de ellos para que ustedes puedan hacer un acercamiento directo. eh, si no hay más preguntas o damos un tiempecito o algún comentario que ustedes nos quieran hacer. No, yo quisiera hacer uno y la verdad que yo esperaría em, que en Guatemala hayan más directores de talento humano, más gerentes de talento humano, más profesionales de talento humano en los boards. Se necesita. En realidad es un componente que es el número uno que sienten los CEOs que hace falta. Lo que necesitamos son esos profesionales que se animen a no solo hacer la parte operativa, sino que se animen a hacer la parte estratégica. Es una necesidad que ellos lo perciben, lo saben, lo que necesitan es alguien que tome liderazgo estratégico dentro de la parte de talento humano. ¿Verdad que esperaría que en Guatemala esa estadística del 15% empiece a subir y empiece a subir con las personas que hoy nos vieron en esta conferencia? Buenísimo. Eso, Yo, a terminar con eso. súper. Yo complementando, pues recordemos que lo sabemos, pero a mí me gusta hacer esta reflexión de decir de que recordemos que las empresas son personas. Al final podemos meter el nivel de automatización que queramos, pero mientras haya una persona, al menos en la empresa, de ahí acompañada de robots, inteligencia artificial, lo que quieran, ¿sí? Que nosotros no somos enemigos de eso, por supuesto, si se dieron cuenta, mostramos software acá, pero al final del día las empresas son personas. Y si las personas no logran el desempeño adecuado, ¿qué desempeño es el que está teniendo la compañía? Entonces, como líderes de talento humano, esa es la invitación, a lograr con estos métodos, con métodos basados en información, basados en una estructura, ayudar a la compañía a tener a las personas correctas en los lugares correctos, haciendo lo correcto, ¿verdad? Dando el desempeño correcto, pasándosela bien. Al final, si pasamos por una evaluación de clima, si pasamos por una evaluación de NPS, vamos a determinar si también se la están pasando bien, para que al final se tenga el desempeño correcto y la empresa esté logrando los resultados que necesita, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación de comentarios ahí de cierre e invitarlos a eso, a tomar las acciones. Vi por ahí comentarios que decían, me están motivando a tomar acción. Qué bueno, esa es la idea, esa es la idea. Al final no vinimos a motivar, sino vinimos a compartir información para que ustedes tomen una decisión de acción, ¿verdad? Entonces, qué buenísimo. Muchísimas gracias. Ese es mi aporte. Oye, hay una pregunta de si vamos a compartir esta grabación. Tal vez yo lo pregunto a Amchan. ¿Se va a compartir esta grabación con las personas? Sí, no. Gracias. Sí, es posible compartir la grabación con mucho gusto. Se pueden abocar con nosotros directamente y les podemos apoyar en ese tema. Gracias. Listo, excelente. Gracias. Bueno, Bueno, pues yo creo que llegamos al final del proceso. Les agradezco, Héctor y Julio, de verdad por su disposición, por haber compartido con nosotros todas estas herramientas que nos permitan pasar del plan a la acción, pasar de ser operativos a ser estratégicos, ¿verdad? Si queremos buscar ese spot en el board, creo que hay cosas claves que tenemos que seguir haciendo y hay cosas que tenemos que dejar de hacer
para lograr dar ese brinco hacia donde queremos estar. Así que mil gracias de verdad por todas estas herramientas y la asesoría que nos compartieron. A los participantes también gracias por estar en este webinar. Estén muy pendientes, ¿verdad?, de las agendas que tiene AmCham para traer expositores como los que tuvimos con Héctor y con Julio, que nos comparten de su experiencia y de su asesoría. De nuevo, mil gracias a ustedes por venir ahí en representación de este software que sin duda se ve que puede ayudar a medir diferentes KPIs, ¿verdad?, para poder tomar decisiones ejecutivas que nos permitan poder llegar y dar ese brinco al borde. Así que de nuevo, mil gracias y pues feliz día en todas las actividades que emprendan a partir de ahora. Súper, muchísimas gracias, Mirla, AmCham y audiencia. Muchas gracias. Chao, un gusto. Hasta luego. Feliz día. Bye.